Bienvenidos a nuestro canal donde hoy desentrañaremos una historia que sacude los cimientos del mundo del boxeo y la farándula. A los 52 años, Oscar de la Hoya, el Golden Boy, que deslumbró a generaciones con su velocidad, carisma y pegada implacable, se encuentra en el centro de una tormenta perfecta, un escandaloso torbellino de acusaciones que involucran drogas, teso decadencia y la cara más sombría de la fama. Pero ¿cómo llegó este ícono venerado por millones a este punto de inflexión? Retrocedamos en el tiempo para comprender la magnitud de su caída. Oscar de la Hoya, hijo de inmigrantes mexicanos en Los Ángeles, personificó el sueño americano. Desde temprana edad canalizó su energía y frustraciones en el boxeo, un deporte que le brindó disciplina, propósito y finalmente una vía de escape de la pobreza. Su talento era innegable. Con cada victoria la leyenda crecía. A los 19 años, se colgó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona, 1922, un triunfo que resonó en toda la comunidad latina y lo catapultó al estrellato mundial. El oro olímpico fue solo el comienzo. De la Hoya se convirtió en profesional y rápidamente ascendió en los rankings, acumulando títulos en 6 divisiones diferentes, desde el peso superpluma hasta el mediano. Su estilo elegante combinado con su atractivo comercial lo convirtió en un imán para los patrocinadores y los fanáticos. Golden Boy Promotions. Su propia empresa de promoción se convirtió en un gigante de la industria rivalizando con las firmas más establecidas. Oscar era un rey Midas, todo lo que tocaba se convertía en oro. Pero detrás de la sonrisa perfecta y el brillo de los reflectores se ocultaba una batalla interna. La presión de mantenerse en la cima, las exigencias de su carrera y las cicatrices emocionales de una infancia difícil comenzaron a pasar factura. De la Hoya luchaba contra la depresión, la adicción al alcohol y, según informes posteriores, un creciente consumo de sustancias ilícitas. El primer indicio de problemas surgió a principios de la década de 2000, cuando su rendimiento en el ring comenzó a disminuir. Derrotas ante pugilistas como Shane Mosley y Bernard Hopkins expusieron vulnerabilidades que antes eran impensables. Las críticas arreciaron y la prensa comenzó a cuestionar su compromiso y su disciplina. De la Hoya se retiró del boxeo en 2008 alegando cansancio físico y mental. Sin embargo, el retiro no trajo la paz que esperaba. Liberado de las exigencias del deporte, de la Hoya se hundió aún más en sus adicciones. En 2013 ingresó voluntariamente a un centro de rehabilitación para tratar su abuso de sustancias. En un emotivo comunicado, admitió que había estado luchando contra sus demonios durante años y que necesitaba ayuda para recuperar el control de su vida. Pero la rehabilitación fue solo un parche temporal. A lo largo de los años siguientes, de la Hoya tuvo recaídas esporádicas alimentando los rumores sobre su inestabilidad emocional y su estilo de vida desenfrenado. Su vida personal se convirtió en pasto para los tabloides con historias de infidelidades, escándalos con prostitutas y comportamientos erráticos. Y llegamos al presente. Las acusaciones actuales publicadas en un explosivo reportaje de investigación por un reconocido periodista de espectáculos detallan una serie de incidentes que pintan un cuadro sombrío de la vida de la Hoya. El reportaje incluye testimonios de varias mujeres que afirman haber tenido encuentros sexuales con el exboxeador durante fiestas privadas organizadas en su mansión de Los Ángeles. Según estos testimonios, en dichas fiestas, el consumo de drogas era desenfrenado y la atmósfera era de total libertinaje. Una de las acusadoras, una joven aspirante a modelo llamada Sofía, relata un encuentro particularmente perturbador. Según su testimonio, de la Hoya la invitó a una fiesta en su casa donde le ofreció una bebida que según ella contenía una sustancia desconocida. Sofía afirma que después de beberla perdió el conocimiento y despertó horas después en una habitación con de la Hoya, sin recordar lo que había sucedido. Otras mujeres han presentado acusaciones similares, alegando haber sido drogadas y abusadas sexualmente por de la Hoya. Estas acusaciones han provocado una ola de indignación y repudio en las redes sociales, con muchos fanáticos del boxeo expresando su decepción y desilusión con su ídolo.
Además de las acusaciones de abuso sexual, el reportaje también incluye evidencia fotográfica y testimonios que sugieren que De La Hoya ha estado consumiendo drogas regularmente en los últimos años. Las fotos que fueron obtenidas de fuentes anónimas muestran al exboxeador fumando crack y consumiendo cocaína en varias fiestas. Los testimonios, por su parte, describen a De La Hoya como un adicto fuera de control que ha perdido el contacto con la realidad y vive en un mundo de excesos y decadencia. Ante estas graves acusaciones, De La Hoya ha emitido un comunicado negando categóricamente todas las imputaciones. En su declaración, el exboxeador afirma ser víctima de una campaña de difamación orquestada por sus enemigos, que buscan dañar su reputación y destruir su carrera. De La Hoya ha prometido luchar contra estas acusaciones con todas sus fuerzas y ha contratado a un equipo de abogados para que lo representen. Sin embargo, la evidencia presentada en el reportaje es contundente y la credibilidad de las acusadoras parece sólida. La policía de Los Ángeles ha abierto una investigación para determinar la veracidad de las acusaciones y en caso de que se confirmen, De La Hoya podría enfrentar cargos criminales. Este escándalo ha tenido un impacto devastador en la imagen de La Hoya. Sus patrocinadores han comenzado a retirar su apoyo y su empresa de promoción Golden Boy Promotions se encuentra en una situación delicada. Muchos boxeadores han expresado su preocupación por la asociación con una figura tan controvertida, y algunos han amenazado con abandonar la compañía si De La Hoya no renuncia a su cargo. La caída de Oscar De La Hoya es una tragedia para el mundo del boxeo y un recordatorio de los peligros de la fama y el poder. Su historia es un claro ejemplo de cómo la presión, el aislamiento y la falta de apoyo emocional pueden llevar a una persona al borde del abismo. Pero también es una historia de esperanza, una oportunidad para que De La Hoya se enfrente a sus demonios, busque ayuda profesional y se redima ante sus fanáticos y ante sí mismo. El futuro de Oscar De La Hoya es incierto. Su reputación está dañada, su carrera en peligro y su libertad en juego. Pero si logra superar esta crisis, podría emerger como una persona más fuerte, más sabia y más compasiva. El Golden Boy tiene la oportunidad de demostrar que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una luz al final del túnel. Dependerá de él si decide seguirla. Pero la historia no termina aquí. Además de las acusaciones de drogas y abuso sexual, De La Hoya también enfrenta acusaciones de mala gestión y fraude fiscal en su empresa Golden Boy Promotions. Varios exempleados han denunciado que el exboxeador ha estado desviando fondos de la empresa para financiar su estilo de vida extravagante y pagar sus deudas de juego. La Agencia Tributaria de Estados Unidos, IRS, ha abierto una investigación para determinar si De La Hoya ha cometido fraude fiscal. Y en caso de que se confirmen las acusaciones, podría enfrentar cargos criminales y multas millonarias. El panorama legal para De La Hoya es cada vez más complicado. Además de las investigaciones policiales y fiscales, también enfrenta varias demandas civiles presentadas por las mujeres que lo acusan de abuso sexual y por los ex empleados que lo acusan de mala gestión y fraude. Estas demandas podrían costarle millones de dólares en indemnizaciones y honorarios legales. Pero más allá de las consecuencias legales y financieras, el mayor desafío para De La Hoya es recuperar su reputación y ganarse el perdón de sus fanáticos. La mayoría de sus seguidores se sienten traicionados y decepcionados por sus acciones, y muchos han jurado no volver a apoyarlo. Para recuperar su confianza, De La Hoya tendrá que admitir sus errores, pedir perdón públicamente y demostrar que está dispuesto a cambiar su vida. El camino hacia la redención será largo y difícil, pero no es imposible. Muchos famosos han logrado superar escándalos similares y recuperar su reputación. Si De La Hoya se compromete a cambiar su vida y se dedica a ayudar a otros, podría volver a ganarse el respeto y la admiración de sus fanáticos. Pero el tiempo corre en su contra. Cuanto más tiempo tarde en admitir sus errores y tomar medidas para cambiar su vida, más difícil será para él recuperar su reputación.
El Golden Boy tiene que actuar rápido si quiere evitar que su legado se vea empañado para siempre por este escándalo. La pregunta que todos se hacen es: ¿será capaz Oscar de la Hoya de superar esta crisis y renacer como una persona mejor? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es si Coste asegura su historia es un ejemplo de cómo la fama y el poder pueden corromper a una persona y cómo la adicción puede destruir una vida. Es una advertencia para todos aquellos que sueñan con alcanzar el estrellato. La fama no lo es todo. Y la verdadera felicidad se encuentra en la honestidad, la humildad y el servicio a los demás. El eco de las confesiones resonaba en los pasillos de la fama, un espectro que perseguía a Oscar de la Hoya, mucho después de colgar los guantes. La brillante aureola del Golden Boy. Forjada a base de victorias olímpicas y campeonatos mundiales en múltiples divisiones, se veía ahora empañada por una sombra persistente, la admisión pública de su lucha contra la adicción a sustancias. No era un rumor pasajero, una insinuación malintencionada de algún rival despechado. Era una declaración formal, un acto de contrición, que se filtraba a través de entrevistas, publicaciones en redes sociales y apariciones públicas. El ídolo caído se desnudaba ante el mundo exponiendo las cicatrices de una batalla interna librada en el silencio y la oscuridad. Para entender la magnitud de este terremoto mediático, era necesario retroceder en el tiempo a la cúspide de su carrera. Oscar de la Hoya era más que un boxeador. Era un fenómeno cultural, un imán de masas, un símbolo de éxito y perseverancia. Su carisma desbordante, su sonrisa radiante y su talento innato lo catapultaron al estrellato, convirtiéndolo en una figura omnipresente en la publicidad, la televisión y las revistas. Firmaba autógrafos a legiones de fans, participaba en eventos benéficos y acumulaba una fortuna que parecía inagotable. Era el epítome del sueño americano, el niño prodigio que había conquistado el mundo a puño limpio. Pero detrás de la fachada resplandeciente se escondía un torbellino de inseguridades y presiones. La muerte prematura de su madre justo antes de ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona, 1992, lo marcó profundamente. La promesa que le hizo a su lecho de muerte, la de alcanzar la gloria en su nombre, se convirtió en una carga pesada, un motor implacable, que lo impulsaba hacia adelante, pero también lo consumía por dentro. La presión de mantener la imagen perfecta, de satisfacer las expectativas desmesuradas de sus fans y patrocinadores, lo asfixiaba lentamente. El boxeo, que había sido su refugio y su pasión, se transformó en una prisión dorada, un lugar donde la victoria era la única opción y el fracaso, un abismo insondable. Fue en ese contexto de vulnerabilidad y estrés extremo, donde Oscar de la Hoya sucumbió a la tentación de las sustancias. Primero analgésicos para mitigar el dolor implacable de los entrenamientos y los combates. Luego alcohol para adormecer la ansiedad y el miedo. Y finalmente drogas más potentes para escapar de la realidad, para silenciar las voces internas que lo atormentaban. La espiral descendente fue rápida y devastadora. Su rendimiento deportivo se resintió, sus relaciones personales se deterioraron y su salud física y mental se vio gravemente comprometida. Intentó ocultar su adicción negándola incluso a sí mismo, pero la verdad era ineludible. Su vida se estaba desmoronando a pedazos. Los rumores sobre sus problemas con las drogas comenzaron a circular en los medios de comunicación, alimentados por fotografías comprometedoras y testimonios anónimos. Su equipo de representantes intentó controlar los daños, negando las acusaciones y culpando a sus detractores de difamación. Pero la situación era insostenible. En 2011, después de años de negación y autoengaño, Oscar de la Hoya finalmente admitió su adicción y buscó tratamiento en una clínica de rehabilitación. Fue un punto de inflexión en su vida, el primer paso hacia la recuperación. Sin embargo, el camino hacia la redención no fue fácil. Recaídas, escándalos públicos y batallas legales empañaron su imagen y socavaron su credibilidad. Muchos lo criticaron por hipocresía, acusándolo de buscar la simpatía del público para mejorar su imagen. Otros lo defendieron argumentando que su honestidad y valentía eran dignas de admiración.
El debate se intensificó dividiendo a la opinión pública y generando un intenso escrutinio mediático. La reciente confesión de Oscar de la Hoya, en la que admite haber consumido sustancias durante su carrera boxística, ha reabierto viejas heridas y ha provocado una nueva ola de controversia. En entrevistas recientes ha revelado detalles impactantes sobre su lucha contra la adicción, describiendo el infierno personal que vivió y el impacto devastador que tuvo en su vida y su carrera. Ha expresado su arrepentimiento por sus errores y ha pedido perdón a sus fans, a su familia y a todos aquellos que se sintieron decepcionados por su comportamiento. Esta confesión tardía plantea interrogantes incómodos sobre la responsabilidad de los atletas de élite, la presión del éxito y el papel de las sustancias en el deporte de alto rendimiento. También abre un debate sobre la posibilidad de perdonar a aquellos que han cometido errores en el pasado y la importancia de la honestidad y la transparencia en la vida pública. ¿Es Oscar de la Hoya un héroe redimido o un villano arrepentido? La respuesta no es sencilla ni unívoca. Su legado está marcado por la brillantez y la controversia por la gloria y la vergüenza. Pero su historia es un recordatorio poderoso de la fragilidad humana, la importancia de la honestidad y la posibilidad de encontrar la redención incluso en los momentos más oscuros. Su confesión, aunque tardía, puede servir como un ejemplo para otros atletas que luchan contra la adicción y como una advertencia sobre los peligros de la presión y la fama. Solo el tiempo dirá si Oscar de la Hoya logrará reconstruir su imagen y recuperar la confianza del público. Pero su valentía al enfrentar su pasado es un paso importante en el camino hacia la curación y la redención. El detalle crucial que diferencia esta confesión de otras anteriores reside en la especificidad. De la Hoya no se limita al admitir una adicción generalizada. Concreta las sustancias, los periodos de consumo y los impactos específicos en su entrenamiento y su rendimiento. Menciona, por ejemplo, el uso de esteroides anabólicos en ciertos momentos clave de su carrera, justificándolo sin excusarlo con la presión de mantenerse competitivo y las exigencias de un deporte extremadamente demandante. También detalla el uso de cocaína y metanfetamina fuera del ring como escapes temporales a la presión y la depresión. Esta honestidad brutal ha generado reacciones encontradas. Algunos lo ven como una maniobra de relaciones públicas, un intento cínico de limpiar su imagen para futuros proyectos. Otros, sin embargo, lo consideran un acto de valentía, una admisión dolorosa que busca liberar su conciencia y servir de ejemplo para otros atletas que luchan contra adicciones similares. La verdad probablemente se encuentra en un punto intermedio. De la Hoya, como cualquier figura pública, es consciente del impacto mediático de sus palabras, pero también parece genuinamente arrepentido de sus acciones pasadas y deseoso de ofrecer una narrativa honesta por dolorosa que sea. Otro aspecto crucial de la confesión es la crítica implícita al sistema del boxeo profesional. De la Hoya señala la falta de apoyo psicológico y emocional para los atletas, la presión constante para rendir al máximo y la cultura de la negación que impera en el deporte. Implícitamente acusa a promotores, entrenadores y managers de priorizar el beneficio económico por encima del bienestar de los boxeadores. Esta crítica, aunque velada, es particularmente significativa, viniendo de alguien que ha estado en la cima del boxeo durante décadas. Además, la confesión de la Hoya se produce en un momento de creciente preocupación por el dopaje en el deporte. Cada vez más atletas están siendo descubiertos usando sustancias prohibidas, lo que ha generado un debate global sobre la necesidad de controles más estrictos y sanciones más severas. La admisión de la Hoya, aunque referida al pasado, contribuye a este debate y pone de manifiesto la necesidad de abordar el problema del dopaje de manera integral. En última instancia, la historia de Oscar de la Hoya es una tragedia humana. Un atleta talentoso que se vio consumido por la presión, la fama y la adicción. Su confesión, aunque tardía y controvertida, es un paso importante en su camino hacia la redención. Y puede servir como una valiosa lección para otros atletas, para los aficionados al deporte y para la sociedad en general. La historia de la Hoya nos recuerda que incluso los ídolos pueden caer, y que la honestidad y la valentía son fundamentales para superar las adversidades
y encontrar la paz interior. Su futuro, como el de cualquier persona que lucha contra la adicción, sigue siendo incierto. Pero su voluntad de enfrentar su pasado con honestidad y transparencia es un signo de esperanza y una señal de que la redención es posible incluso para el Golden Boy, que alguna vez lo tuvo todo. La luz cegadora del ring se había atenuado hacía mucho tiempo, pero la sombra de Oscar de la Hoya, el Golden Boy, seguía proyectándose con una fuerza que pocos podían igualar. Su nombre sinónimo de boxeo en su apogeo resonaba aún en las conversaciones, aunque ya no con la misma reverencia unánime. En lugar de los vítores ensordecedores, ahora predominaban los murmullos de cuestionamiento y a veces incluso de burla. La transición de ídolo a figura controvertida no había sido amable. Y la historia de Oscar de la Hoya, el hombre detrás del mito, era mucho más compleja y a menudo dolorosa de lo que la mayoría imaginaba. Nacido en East Los Ángeles, Oscar era descendiente de una dinastía de boxeadores. Su abuelo y su padre habían subido al ring, luchando con uñas y dientes por una vida mejor. El legado familiar pesaba sobre sus hombros un manto de expectativas que paradójicamente le impulsaría a la grandeza, pero también lo consumiría por dentro. Su madre Cecilia fue su mayor apoyo, su roca inquebrantable. Ella lo alentó a perseguir sus sueños, pero también le inculcó valores de humildad y perseverancia. Su prematura muerte víctima de cáncer cuando Oscar era un adolescente dejó una cicatriz profunda, una herida que nunca sanaría por completo. Prometió ganar una medalla de oro olímpica en su honor, una promesa que cumplió con creces en los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992. Esa medalla no era solo un triunfo deportivo. Era un símbolo de su amor por su madre, un tributo a su memoria, que lo impulsaría a lo largo de su carrera. El profesionalismo lo recibió con los brazos abiertos. Su carisma natural, su innegable talento y su historia de superación personal lo convirtieron en un imán para las masas. Las victorias se acumularon rápidamente, los cinturones de campeón se multiplicaron y su popularidad se disparó hasta alturas vertiginosas. Se convirtió en el Golden Boy, el rostro del boxeo. Un atleta admirado tanto por su destreza en el ring como por su atractivo mediático. Las marcas se peleaban por patrocinarlo, las revistas lo querían en sus portadas y los fanáticos lo idolatraban. Vivía en una burbuja de fama y fortuna rodeado de aduladores y tentaciones. Pero detrás de la sonrisa radiante y los ojos brillantes se escondía un hombre atormentado luchando contra sus demonios internos. La presión era inmensa. Mantenerse en la cima, satisfacer las expectativas de todos, lidiar con la soledad y el vacío que a menudo acompañan al éxito, todo se combinó para crear una tormenta perfecta. Comenzó a recurrir al alcohol y las drogas como una forma de escape, una manera de silenciar las voces en su cabeza y adormecer el dolor. Las fiestas se volvieron más frecuentes, los excesos más pronunciados y su comportamiento más errático. Su vida personal se desmoronaba, su matrimonio se tambaleaba y su reputación se veía empañada por escándalos y controversias. El Golden Boy estaba perdiendo su brillo, desvaneciéndose bajo el peso de sus propios errores. Sus batallas en el ring se volvieron más difíciles. Ya no era invencible. Las derrotas ante Shane Mosley, Bernard Hopkins y Manny Pacquiao lo expusieron a la fragilidad humana, recordándole que incluso los campeones pueden caer. Cada derrota era un golpe no solo a su cuerpo, sino también a su ego, a su sentido de identidad. Comenzó a dudar de sí mismo, a cuestionar su valía como boxeador y como persona. La confianza que alguna vez había sido inquebrantable se había erosionado, dejando tras de sí una profunda inseguridad. Su adicción se profundizó. Lo consumió por completo, llevándolo a tocar fondo. Se vio envuelto en incidentes vergonzosos, su imagen pública se vio devastada y su legado deportivo se vio amenazado. La gente que lo rodeaba, aquellos que se habían beneficiado de su éxito, comenzaron a distanciarse. Se sintió solo, abandonado y desesperado. En sus momentos más oscuros contempló el suicidio. La idea de acabar con todo el dolor, de escapar de la vergüenza y la culpa, era tentadora.
Pero algo dentro de él se negó a rendirse. La promesa que le había hecho a su madre, el recuerdo de su amor incondicional, le dio la fuerza para seguir luchando. Buscó ayuda. Se internó en una clínica de rehabilitación dispuesto a enfrentar sus demonios de frente. El camino hacia la recuperación fue largo y arduo, lleno de recaídas y contratiempos, pero perseveró decidido a recuperar su vida y reconstruir su reputación. Reconoció sus errores, asumió la responsabilidad de sus acciones y se comprometió a cambiar. Lentamente comenzó a recuperar la confianza de sus seres queridos, a reparar las relaciones rotas y a redescubrir su pasión por el boxeo. Su regreso al ring fue breve y decepcionante. Una derrota ante Manny Pacquiao en 2008 marcó el final de su carrera, pero su legado ya estaba escrito en piedra. Había sido uno de los boxeadores más populares y exitosos de su época, un campeón que había cautivado a millones de personas en todo el mundo. Había ganado múltiples títulos mundiales en 6 categorías de peso diferentes, un logro que lo colocaba entre los grandes de todos los tiempos. Pero su historia no terminó ahí. Después de su retiro, se dedicó a promover el boxeo fundando Golden Boy Promotions, una de las empresas de promoción más exitosas del deporte. Apoyó a jóvenes boxeadores, dándoles la oportunidad de cumplir sus sueños. Se convirtió en un defensor de la salud mental y la prevención de adicciones, compartiendo su propia historia de lucha y recuperación para inspirar a otros a buscar ayuda. Se dedicó a causas filantrópicas apoyando a organizaciones que ayudan a niños y familias necesitadas. Oscar de la Hoya es un hombre complejo, un producto de su entorno, sus experiencias y sus propias elecciones. Es un campeón, un adicto, un empresario, un filántropo, un esposo, un padre. Es un hombre que ha experimentado la cima del éxito y el abismo de la desesperación. Su historia es una de triunfo y tragedia, de redención y esperanza. Es una historia que nos recuerda que todos somos vulnerables, que todos cometemos errores, pero que también todos tenemos la capacidad de cambiar, de superar la adversidad y de encontrar un propósito en la vida. Actualmente Oscar continúa trabajando en el mundo del boxeo, aunque de manera más discreta. Se ha enfocado en su bienestar personal y en su familia. Ha aprendido a perdonarse a sí mismo y a aceptar su pasado. Ha encontrado la paz interior y la felicidad que tanto anhelaba. La sombra del Golden Boy sigue siendo larga, pero ahora se proyecta con una luz diferente. Ya no es la luz cegadora del éxito y la fama, sino la luz suave y cálida de la sabiduría y la compasión. Oscar de la Hoya ha demostrado que incluso los ídolos pueden caer, pero que también pueden levantarse de nuevo más fuertes y más sabios que nunca. El camino de Oscar de la Hoya fue uno de desafíos colosales. La presión de ser el Golden Boy era implacable. Las expectativas tanto externas como internas lo consumían. La trágica pérdida de su madre resonó profundamente, marcando el rumbo de muchas de sus decisiones. Las adicciones. Una batalla constante, amenazaron con destruir todo lo que había construido. Sin embargo, su espíritu de lucha, forjado en el ring y templado por la adversidad, lo impulsó a buscar ayuda y reconstruir su vida. Su historia es un testimonio de resiliencia, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la redención son posibles. El legado de Oscar de la Hoya trasciende los títulos y las victorias. Su valentía para enfrentar sus demonios y compartir su historia ha inspirado a innumerables personas a buscar ayuda y superar sus propias luchas. Su compromiso con la filantropía y su apoyo a jóvenes boxeadores demuestran su deseo de retribuir a la comunidad. Oscar de la Hoya, más allá del Golden Boy, es un ejemplo de la complejidad de la condición humana, la capacidad de superación y la importancia de la honestidad y la vulnerabilidad. Finalmente, gracias por ver nuestro video. Esperamos que la historia de Oscar de la Hoya les haya parecido inspiradora y reflexiva.